La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Eulogio Santaella, ex director del CEA, ex embajador en Washington, es académico, empresario y un invitado especial de nuestro programa. Muchas Bienvenido, gracias. buenos días, ingeniero Buenos Santaella. días, ingeniero. Un placer tenerlo. Bienvenido. Muy buenos días. Deberían agregar ciudadano en ejercicio de sus derechos. Exactamente. ¿Cómo no? No, y además muy buen articulista, muy buen articulista. Oigan, Yo no me pierdo sus artículos. Sí. Y lo puedo decir en el periódico Acento. Muchas gracias, muchas gracias. Ingeniero, usted hace pocos días envió una carta al Poder Ejecutivo de 47 páginas, casi un libro, sobre el tema de Punta Catalina. Obviamente no le respondieron. El coronel no tiene quien le escriba, no le respondieron. Pero, ¿qué cosas han variado desde aquel momento del informe de la comisión hasta ahora en términos de lo que es el proyecto de Punta Catalina? Y también, Costos. Ramón, si me permite agregarle, para los que no conocen la carta, que tenía que el contenido fundamental de la misiva. Bien, esa carta fue escrita por nosotros al cumplirse el primer año de la publicación del informe de la comisión. En aquel entonces, nosotros escribimos una carta a los miembros de la comisión y aprovechamos la fecha 7 de agosto porque era la fecha en que había que entregar la primera unidad. Nosotros insistimos en varios elementos en el informe inicial y lo hemos ratificado ahora. En primer lugar, el pecado original de Punta Catalina, que fue otorgar el contrato al consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella sin que hubiese un competidor real. Luego de eso... Que fueron descartados los otros. Que fueron todos descartados. Entonces, bajo ese modelo, se firmó un contrato por 1.945 millones de dólares. 1.945 millones de dólares, y se adujo en el informe original de Punta Catalina, de aquella comisión que creó el presidente Medina, que Punta Catalina era 6% más barata que plantas similares. Y nosotros, a partir de ahí, escribimos muchos artículos y ahora hemos querido expresarle directamente al presidente, para que no se alegue ignorancia, como se ha iniciado el juicio respecto a sobornos, dejando fuera la parte de financiamiento ilegal de campañas y dejando fuera la sobrevaluación, nosotros quisimos ratificarle precisamente al presidente, para que no se alegue ignorancia, de que en realidad Punta Catalina es mucho más costosa que prácticamente todas las plantas que han ocurrido por ahí. Y en ese sentido... Perdón, ingeniero, ¿es más costosa por los 700 y pico de millones del alegato o ya en los 1945? En los 1945 del costo original ya hay una sobrevaluación. Pero, ingeniero, es que esa comisión que usted hace alusión fue designada por el Poder Ejecutivo, justamente quizá con el deseo de que era una comisión de notables, de personas con mucha credibilidad pública y que rindieron ese informe. Entonces, ¿cómo, si el informe fue favorable de que lo que se había hecho ahí estaba bien, cómo pretendía usted que con una carta, con un llamado de atención de un ciudadano en ejercicio de sus derechos, iba el presidente a reaccionar? Mire, esa comisión fue constituida por ciudadanos activos y probos, así los calificó el presidente, y les dijo: me he tomado la libertad de designarlos sin consultarlos porque tengo la certeza de que nadie se va a negar. Entonces, se hace la evacuación del informe y el informe parte de datos que fueron preparados por la empresa consultora FTI. FTI tomó de referencia costos de plantas previas hechas en otros países y resulta que comete el error grave de decir que la planta Porto-do-Pecém, que fue construida en Brasil por la empresa Tecnimont, que también es constructora de Punta Catalina, y señala el informe
que una planta de 720 megas costó 2.210 millones. Dijo que esa planta de 720 megas, similar a Punta Catalina, costó 2.210 millones. Pero resulta que siendo Tecnimont la constructora, en el informe oficial de Tecnimont, de esa misma, con relación a esa misma planta, Tecnimont confiesa y publica que una planta de 720 megas, la Porto do Pecém, la hizo en 910 millones de dólares. Es decir, que la referencia usada por FTI infla el precio. En lugar de los 910 millones, pone en el informe 2.210 y obviamente con todos esos datos inflados, Punta Catalina podía aparecer como una planta competitiva. Entonces la FTI no es confiable. Sí. Bueno. Perdón, ¿usted puede repetir así? ¿Cuál es el nombre de la empresa? La empresa Tecnimont, que es consorciada de Odebrecht, italiana, y que es la especialista en temas electromecánicos, construyó y contrató en Brasil la planta Porto do Pecém de 720 megas en 910 millones de dólares, y eso lo publica en su informe oficial del año 2008. Entonces, esa misma planta, FTI dijo que costaba 2.210 millones en lugar de 910. Más del doble. Más del doble. No, entonces 1940 es menor a 2.210. Claro, pero 1945 es mucho más que los 910. Entonces, son datos que no los creo yo, son datos emitidos oficialmente por Tecnimont. Entonces, bajo ese modelo, ya exclusivamente con el precio original, la sobrevaluación hace que el costo unitario sea el doble de lo que sería una planta similar, la de Porto do Pecém, construida en Brasil. Entonces, bajo ese modelo, no hay forma de demostrar que es una planta de precio competitivo, y por eso el silencio del presidente Medina, que es el que tiene la paternidad de Punta Catalina, porque ese proyecto nunca estuvo en ningún plan de gobierno, ni estuvo propuesto en la campaña del presidente Medina, y lo que sí hizo el presidente Medina es, en la transición, irse a Brasil y conjuntamente con el presidente Lula, concebir este proyecto de una manera improvisada, y hay quienes dicen que era parte de una agenda oculta. La nación tiene que saber que una planta similar a Punta Catalina, el constructor mismo de Punta Catalina, Tecnimont, la contrató en Brasil por 910 millones de dólares. Ingeniero, pero usted duda de la intención del presidente Medina. ¿La intención de la construcción de Punta Catalina en sí es una buena iniciativa o no lo es? Aparte del monto, porque pudo haber sido sorprendido en su buena fe. Mire, yo pienso que los miembros de la comisión confiaron quizá en lo que la FTI dijo, y quizá no se fueron más allá. Mire, usted comenta algo y yo debo señalar que hay un decreto del presidente Medina en donde señala que antes del 2016 había que iniciar la construcción de una capacidad adicional de 2.887 megas. Hay la necesidad de la generación, pero también hay la necesidad de que nosotros mejoremos la distribución, porque por cada megavatio que compra la CDE se pierde el 30%. Pero las dos son importantes, la generación y la distribución. Todo es importante. Pero si él se fue por generación, en sí es malo el proyecto. Mire, hay tres cosas, las tres partes de un trípode. ¿Cuál es más importante? ¿La generación, la transmisión o la distribución? Todas. Pero la que producía impacto inmediato era la mejoría de la distribución. Y él propuso
en su discurso inicial del 16 de agosto que iba a bajar las pérdidas desde 35.5 a 25 en 4 años, y han transcurrido 6 años y todavía andan por 30% las pérdidas. Entonces, vamos a ver, nosotros tenemos un proyecto de altísimo costo y mal manejado, tan mal manejado. Es decir, no solamente el costo, sino que ha sido mal manejado. Cuando se restaure la democracia en la República Dominicana, el proyecto de Punta Catalina será abordado por las instituciones académicas para crear un caso de estudio en posgrado de ingeniería, en posgrado de economía, en posgrado de administración, para demostrar cómo no se debe manejar un proyecto. ¿Cómo va a ser? Así es, comencemos. ¿Cómo es posible que en el proyecto más importante de la historia se inicia el proyecto sin tener lo que llaman técnicamente el financial closing, sin tener el cierre financiero? Entonces... Pero, ¿y no se tenía con Brasil? Exacto. Con el Banco de Exportación. Había un financiamiento de 656 millones, pero había 1.000 tantos millones con el Exim Bank de Estados Unidos. Pero en el interín apareció una legislación prohibiendo el financiamiento de plantas de carbón por parte del gobierno americano. Entonces, se prohíbe eso. ¿Y por qué se prohibía sin que eso causara consecuencias y que la CDE pudiera exigirle a Estados Unidos y al Exim Bank que les resarcieran los daños causados por la eliminación del financiamiento? Porque se estaba trabajando en función de simples cartas de intención, no de contratos en firme. Entonces, aún antes del inicio, se cae ese financiamiento y así prosiguieron hacia adelante. Esa es, aparte de la cuestión de tipo técnico y ético, de entregar el otorgamiento del contrato sin existencia de competidor real, ¿cómo se inicia un proyecto sin tener la certeza de que se cuenta con todos los fondos? Entonces, a partir de ahí, como dicen, buscar el reino de justicia y todo vendrá por añadidura. De ahí en adelante comienzan todas estas situaciones, y no solamente eso, se firmó un contrato de precio abierto, llave en mano, no de precio fijo. Entonces, es decir, que en una de esas ellos tienen razón reclamando los 700 millones. Hay un acápite que expresa reclamos del contratista. Entonces, en las cartas que yo he preparado y en los informes decía, el contrato tenía que ser LSTK, Lump Sum Turnkey, o sea, precio fijo, llave en mano. Entonces, ¿qué ocurre? Se presentan esas situaciones que yo señalo que había una sobrevaluación en el precio original, y luego aparecen los 708 millones adicionales que reclama el consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella. Y en un momento dado, la CDE de manera valiente dice, no vamos a pagar. ¿Pero por qué decía eso? Porque decía, los extranjeros nos han sorprendido. Mentira, no los habían sorprendido, ellos sabían que venía eso, pero querían crear un ambiente en donde los dominicanos nos solidarizáramos con el gobierno en defensa del extranjero. Algo así como yo he escrito, lo que hizo Galtieri en Argentina, estaba desmoronándose su gobierno e invadió las Malvinas para buscar la unidad nacional alrededor de la dictadura. Bajo ese modelo, esos 708 millones dicen que están en arbitraje, otros dicen que no. Sin embargo, hay una expresión muy interesante. Aquí dice, esto es del 5 de junio, de hace mes y pico. El 5 de junio dice que la CDE que está en avance en 92%, 91% y que ya se han gastado 1.900 millones de dólares. Y cuando le preguntan al señor Jerjes Jiménez, políticamente conocido como Rubén Bichara,
al ser consultado sobre si, de ser necesario, el gobierno desembolsará más dinero del previsto en el contrato para así terminar la obra, Jiménez Bichara dijo que en un proceso de la magnitud de Punta Catalina tienes que ir solventando eventualidades, es normal. La ley en eso es bastante específica y dice lo que se puede y lo que no. Entonces, lo importante es mantenerse dentro de lo que la ley te permite y establece para no romper los esquemas. ¿Usted sabe qué establece la ley? 25%. Un 25%. Es decir, sobre lo que sin necesidad. Pero estamos hablando si se han gastado 1.900 y si fue 1.945 todavía quedan 45 millones. Pero esos 45 tienen que haberse desembolsado hace muchísimo tiempo porque eso fue en junio. Entonces, ¿qué ocurre? Nos está diciendo, vamos a superar lo contratado y tenemos todo el derecho que nos otorga la ley para pagar el 25%. Son casi 500 millones. Entonces, pero ¿y esas eventualidades pueden ocurrir? Mire, hay varias cosas. Lo cierto es que la comisión, así como asumiendo lo que dijo FTI, dijo que Punta Catalina era barata. La comisión también le dijo al presidente, no pague sobrecostos. Le dijo, cobre los 6.5 millones que se le dieron de avance al Vendés de Brasil y que ese dinero fue comisión de compromiso por adelantado y que el financiamiento nunca existió. La comisión le dijo, hay que buscar otra compañía diferente a Stanley Consultant, que constate que lo construido corresponde a lo contratado. Entonces, todas esas recomendaciones de la comisión, el presidente no le ha hecho caso. Además, en la carta yo digo que siendo este el proyecto más importante de la historia dominicana, ¿por qué razón el presidente no organiza una visita programada a Punta Catalina y sacrifica una vez al mes sus visitas sorpresas? En resumen, nosotros tenemos una situación en donde nos envolvimos en un proyecto cuyo precio original estaba sobrevaluado y que nos está costando mucho dinero adicional. Y yo quisiera advertir, con la estrategia propagandista del gobierno, es posible que en un momento dado diga, solamente pagamos 500 millones de dólares en lugar de los 708 adicionales, y eso es un triunfo de la nación, porque todo se maneja con manipulación mediática. Pero la planta va a arrancar, ingeniero, o por lo menos una de las dos plantas. Mire, el día 7 de agosto se cumple el primer año del atraso. Nadie sabe cómo está avanzando, porque el primer dato anómalo que se dio sobre Punta Catalina en términos de precios y en términos de tiempo de ejecución lo expresó el presidente de la República el 27 de febrero de 2017, a los pocos días de haberse iniciado el trabajo de la comisión, y dijo, Punta Catalina se va a terminar en el tiempo previsto y bajo el costo previsto. Lo dijo el 27 de febrero del año 2017. No ha vuelto a hablar de esas cosas. Dijo otras cosas adicionales. Que la entrada en operación de Punta Catalina iba a suponer un ahorro de 441 millones de dólares anuales. Esos 441 millones de dólares anuales aducidos y presentados ante la Asamblea Nacional por el presidente eran motivo suficiente para que el gobierno incoara un proceso y demandara a Odebrecht, Tecnimont, Estrella por daños y perjuicios. El gobierno también tampoco ha cumplido con la exigencia que se establece de manera contractual de que cada día de retraso suponía un 5% del valor del contrato. Si ponemos nosotros 2.000 millones de dólares, redondeando,
el 5%, cada día de retraso supone una penalidad de $1 millón. El gobierno tampoco ha exigido eso. Entonces, si bien es cierto que el contrato especificaba y especifica que puede haber reclamos del contratista, pero hay que decirle, mire, usted está atrasado, usted nos está causando perjuicio de $441 millones y fuera de un juicio en la justicia se podía lograr que Odebrecht fuera obligada a cerrar el contrato en función del precio original que ya de por sí estaba sobrevaluado. Repito, la misma planta, una planta de la similar capacidad a Punta Catalina, fue construida por $910 millones por Tecnimont en Brasil, y Tecnimont también es contratista. En una de las cartas yo le decía, ¿cómo es posible, señor presidente, que no se haya llamado al señor Constantin Simpiorú, representante de Tecnimont, para que diga si lo que nosotros tenemos acá y que le hemos presentado al presidente tiene validez o no tiene validez de los $910 millones para una planta de 720 megas hecha por Tecnimont en Brasil? Hay otro tema. Ingeniero, pero la empresa china que fue descalificada, ¿cuánto se supo siempre el monto ofertado? Mire, hay un tema fundamental. Pero nos quedan pocos minutos. Sí, mire, la empresa china propuso en Brasil, aquí dice Pedras Altas, 1.100 millones. La empresa china en Brasil propuso 1.000 millones por una planta similar y una planta que se está ejecutando. Y esa empresa adujo que había presentado una oferta de $900 millones. Y ahora que usted menciona China, no hay forma de que el gobierno logre una participación de empresas reputadas de China en proyectos eléctricos de la República Dominicana, porque las empresas más prestigiosas fueron maltratadas en el proceso de... Y con la que se hizo el memorando de entendimiento. Esa empresa, aquí yo tengo el memorando de entendimiento. Ese memorando de entendimiento es firmado con la empresa Huajin. Es decir, que se hizo ese memorando de pero entendimiento. míralo aquí, y firmado por el señor presidente del Consejo de la CDE, y que aquí está. Se fue firmado en la Casa del Pueblo, en Beijing, pero es una firma que es una intermediaria financiera. Nunca ha diseñado una planta eléctrica, nunca ha construido una planta eléctrica, nunca ha operado una planta eléctrica, y yo decía, el gobierno no puede envolverse en un proyecto como este, de 1.200 megas de gas con esa empresa china, porque esos 1.200 megas van a ser más baratos que Punta Catalina y va a quedar develado el misterio que se ha querido mantener sobre esa sobrevaluación de Punta Catalina. Yo espero que el presidente acoja parte de los términos de nuestra carta, y si no nos hace caso a nosotros, que por lo menos trate de cumplir con las recomendaciones del informe propio de la comisión, que le decía, no pague sobrecostos, busque otro asesor distinto a Stanley Consultant, y eso siempre lo va a poder cumplir. Mantenga la propiedad estatal de Punta Catalina. Tiene que mantener la propiedad estatal, porque nadie en el mundo va a comprar esa planta con esos precios sobrevaluados. Qué pena no tener más tiempo, ingeniero Eulogio Santalla. Muchísimas gracias. Yo creo que esa documentación es abundante y es contundente. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias a ustedes. Me honro con participar en este programa de tanto nivel profesional. Muchísimas gracias. Los honrados somos nosotros. Muchísimas gracias. Nos vamos a comercial, amables televidentes. Volvemos con otra entrevista.